Buen día, nosotros somos el equipo 7 y presentaremos sobre Mental Health post-COVID-19. Usualmente, los preparativos para una pandemia se han enfocado en el desarrollo de planes nacionales para obtención de vacunas y medicamentos, así como el impacto económico. Sin embargo, los ausentes en la planificación son los aspectos psicosociales y de salud mental. Las emergencias en salud pública, como la pandemia del COVID-19, pueden llevar a situaciones de estrés extremo, ansiedad y de depresión en la población en general. La gente que ha estado expuesta al virus tiene un riesgo triplicado de desarrollar un trastorno de estrés postraumático y de depresión, causados también por el miedo intenso. Los síntomas de ansiedad y depresión ocasionados por la COVID-19 conllevan el daño de distintas zonas anatómicas, como lo son el corazón, los pulmones y el cerebro, más específicamente el sistema nervioso central. Las afecciones en estos órganos llevan a problemas de movilidad derivados de pérdida de masa muscular, que estos pueden ocasionar depresión y ansiedad en el individuo, llevando a casos de estrés postraumático. En el siguiente esquema le mostramos los órganos afectados por el COVID-19 y también vamos a mencionar que se pueden llegar a manifestar enfermedades y síntomas tales como el SARS-CoV-2 relacionado con el corazón, síndrome de distrés respiratorio en el adulto, daño a la barrera hematoencefálica por factores proinflamatorios, ambos relacionados con los pulmones, estimulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal y trastornos de estrés postraumático, ambos relacionados al sistema nervioso central, y mi compañero se los mencionará en la siguiente diapositiva. Las fisiopatologías relacionadas a COVID-19 se dan por la diseminación del virus por medio del transporte axonal. Al introducirse el virus al sistema nervioso central por medio de gotas de aerosol a través de la lámina cribosa del hueso etmoides o por la diseminación sanguínea. Se sabe que un desequilibrio en los niveles de citoquinas inflamatorias causa una alteración en el estado de ánimo y conlleva a depresión. Si el nivel de estas citoquinas aumenta, la enzima indolamina 2,3 deoxigenasa, la cual se encarga de degradar al aminoácido triptófano, esencial para la síntesis de serotonina, aumentará, que de tal manera provocará la disminución de serotonina. Este neurotransmisor se encarga de regular al hipotálamo en el cerebro y a su vez regula la respuesta física a las emociones. Es decir, si la serotonina baja, la actividad del hipotálamo aumenta descontroladamente. El COVID puede provocar una afectación directa en estructuras cerebrales o traumas provocados por la pandemia, como el confinamiento, el aislamiento, el miedo, la pérdida de familiares, su condición económica, entre otros. El SARS-CoV-2 es capaz de activar el sistema inmune innato y adaptativo, dando lugar a una respuesta inflamatoria sistémica no controlada, que resulta de la producción y secreción por células inmunes efectoras, que son los macrófagos activados, células dendríticas y linfocitos. Estas efectúan grandes cantidades de citocinas proinflamatorias. Esta es la clave del daño pulmonar, la inestabilidad hemodinámica, el fallo multiorgánico y la letalidad observada en estos pacientes. Justamente estas citocinas se han observado asociadas a manifestaciones psiquiátricas. Producen niveles elevados de neurotransmisores, principalmente noradrenalina, epinefrina y serotonina. Cambios también asociados a alteraciones psicológicas, como la depresión, la ansiedad y la PTSD, que es el trastorno de estrés postraumático. La infección por COVID-19 ha generado casos de psicosis, problemas del estado de ánimo, estrés y suicidios. Los neurotransmisores nos ayudarán a producir una serie de reacciones químicas en nuestro cuerpo en función de los estímulos que recibamos y pueden mejorar nuestro estado de ánimo. El promover ejercicio es un elemento clave que nos va a permitir amortiguar los efectos somáticos y psicológicos de la COVID-19, ya que va a estimular la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que nos va a ayudar a regular el estrés y se considera un remedio natural frente a la ansiedad e incluso la depresión. Como ya sabemos, el COVID-19 puede llevar a situaciones de estrés extremo a la población entera,
pero sobre todo a mujeres en etapa perinatal, en donde se presenta un episodio depresivo durante el embarazo o en las primeras 4 semanas después del parto. Una publicación de Fakiri y Simbar de Irán documentó que las gestantes manifestaron preocupaciones como no acudir a sus controles prenatales por el riesgo de estar expuestas al virus, un uso constante de productos basados en hipoclorito de sodio y alcohol. Incluso en China encontraron en un estudio de 25 hospitales en 10 provincias y se registró un incremento de la prevalencia de depresión perinatal al 34.2% del 5 al 9 de febrero del 2020. Las consecuencias por situaciones de estrés generadas por la pandemia pueden provocar enfermedades físicas y mentales en los recién nacidos, aumentar el riesgo de parto prematuro e incluso los riesgos de mortalidad infantil. Además, hay estudios que han encontrado una mayor prevalencia de trastornos mentales en la descendencia. Por ejemplo, déficit de atención o trastornos de ansiedad, cuyas consecuencias podrían extenderse desde la infancia hasta la adolescencia. Esto lo dice el psicólogo O'Donnell en 2014. Finalmente, determinamos que la salud mental post-COVID-19 son factores que llevan al desarrollo de ansiedad y depresión, desencadenantes de síndromes y síntomas dañinos como el SARS-CoV-2 y los trastornos de estrés postraumático, por mencionar algunos. Debido a esto, exhortamos a los médicos y demás personal de la salud que se continúe con el estudio y análisis de la salud mental post-COVID-19 para el desarrollo de nuevas medidas para ayudar a los pacientes. Muchas gracias por su atención.